Muy buenas a todos, mi nombre es Johnny Rosario y voy a compartir con ustedes acerca un poco de lo que es la ciencia. Dentro de ella vamos a hablar lo que es la definición del concepto, vamos a hablar de su importancia, de la diferencia que esta puede tener entre los conceptos ley científica, método, teoría, entre otros. Ciencia no es más que el conjunto de conocimientos sobre una determinada área a la realidad de la que se ha logrado mediante el uso del método científico. Si hablaríamos de su importancia, hablaríamos de que resulta muy importante para explicar y comprender la vida, e incluso ha permitido resolver muchos misterios de la realidad humana. Hablando un poco de lo que son las características de la ciencia, ¿verdad? Podríamos sintetizar que las principales características que radican en las ciencias que poseen las ciencias están consideradas son las siguientes: sistemática, acumulativa, metódica, provisional, comprobable, especializada, abierta y producto de una investigación científica. Hablando un poco de lo que son los requisitos de la ciencia, tendríamos que dentro de ellos existen muchos requisitos para que una rama de conocimiento pueda ser denominada ciencia, y son estos los siguientes: objeto de estudio. En definitiva, es una de las principales características que designan la ciencia y disciplinas serias. El uso del método científico, la objetividad, la ley, entre otras. Hablando un poco de lo que son las diferencias, podríamos decir que la diferencia que existe entre teoría, principio y ley científica no es más que la diferencia que yo pude señalar, es que la teoría es un conjunto de principios que sirven para explicar un fenómeno. De las teorías salen las leyes. Por su lado, un principio es una conclusión a la cual se llega después de aplicar un método científico, y cada vez que se aplica da un resultado parecido. Por su lado, las leyes científicas son enunciados o reglas fijas que representan la explicación de los fenómenos. Si hablaríamos de la diferencia que puede existir entre método, técnica e instrumento, podemos señalar que métodos es el modo o manera de proceder de la investigación. Un ejemplo de esto son métodos inductivo, método deductivo o de análisis, entre otros. También podemos señalar que por su lado, la técnica es el arte de recorrer el camino de la investigación. La técnica se refiere al conjunto de actividades y procedimientos que le permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Un ejemplo de esto son la observación, la encuesta, la entrevista, la revisión de documentos, entre otros. Mientras que los instrumentos son las herramientas que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Ejemplo de esto sería formularios, pruebas, test, listas de chequeo, entre otras. Es cuanto.